hoy como el paciente que tiene algunas dolencias, algunas cosas que le preocupan, nosotros vamos a apelar a un especialista, no en medicina, pero sí que nos ayude a ocultar este cuerpo social que es la sociedad venezolana en este momento, y que seguramente lo conveniente es no verlo desde un punto de vista solo coyuntural, sino como parte de un proceso y las consecuencias que son lógicas con sus diversos escenarios. El doctor Jesús Esparza nos va a ayudar, ojalá así sea, a entender este asunto. Doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias. No sé si podré ayudar en algo, porque la situación realmente es compleja. ¿Qué es lo que la hace tan compleja desde su punto de vista? Mira, para hacerlo bien resumido, porque lo que está planteado no es un tema de confrontación política. Lo que está planteado ya es un tema de confrontación social. Y entonces rebasa los linderos de la eficacia de la acción política. El gobierno perdió el control de la gobernabilidad en muchos sectores y la oposición no puede lograr la gobernabilidad a la que aspira a través de las atribuciones que constitucionalmente le otorga la institucionalidad venezolana. Ese es el problema. Podríamos hacer un gráfico resumido, como usted ha dicho, y pensar así que el gobierno no se ha percatado que ya el poder es un asunto simplemente formal para ellos. Mira, el poder está constituido por muchos elementos. La forma del poder es fundamental, pero la forma del poder es forma política, no basta. Cuando el poder atiende y resuelve y hace gobierno, puede gobernar, el poder se legitima. Cuando el poder se ejerce sin capacidad para gobernar, pierde legitimidad. Y eso le puede ocurrir al gobierno y a la oposición también. Mayoritariamente el electorado venezolano votó por la oposición el 6 de diciembre. Y sin excusa, sin explicación, sin justificación, ese mismo pueblo espera que algo ocurra. Es decir, ese pueblo no va a decir, perdón, me diste esta justificación, es verdad, no, la mayoría se está concluyendo. No, va a pedir acción. O sea, ¿usted considera entonces que no hay el debido proceso, como diría un abogado, es decir, de los tiempos que permitan ir construyendo todo el mecanismo de esa transición, etcétera? No se puede acomodar a esa forma de evolucionar el tema social y político. Sí, yo siento que tienes razón en lo que estás diciendo, bajo este esquema. Yo tengo demasiado tiempo oyendo al presidente de la República, a algunos ministros, diciendo que la situación en Venezuela es crítica y es urgente. Bueno, si es crítica y es urgente, ¿qué pasa que tenemos tanto tiempo diciendo que es crítica y es urgente? Porque hay un momento en que el discurso de la urgencia es rebasada por la realidad de los hechos. Es posible que estemos cerca de ese rebasamiento, de ese momento. Cuando el dique se rompe, la contención de las aguas ya no es posible. Y lo social impera sobre lo político. Mientras el dique institucional funciona, lo social se acomoda a la institucionalidad. Estoy hablando muy en abstracto, pero es la realidad. La realidad es que el conflicto político, el conflicto de poderes, va a arreglarse, tiene que resolverse de alguna manera, pero mientras eso ocurra, pueden quebrarse las crestas de los diques de la institucionalidad y el pueblo va a reclamar lo que siente que debe reclamar. Y eso sería lamentable, porque eso significa episodios que no los queremos en Venezuela, sencillamente. Aquí, en este momento, hay una situación que podría generar esa confusión. Es decir, los números que dio el organismo oficial, el CNE, determinó que la oposición obtuvo una mayoría importante, tanto que le permite tener una mayoría calificada, que es la que puede actuar con leyes orgánicas, etcétera, una presencia importantísima. Arrasó en todo el país. Pero luego, pues, ocurren estas cosas, estas triquiñuelas, y lo último que hemos visto es que seguramente es una estrategia para avanzar, se incorporan, me imagino, en un acuerdo los
diputados cuestionados, los que escogieron para, con una cosa tan inventada como que un audio que alguien produjo por allí, que escuchó por internet, atribuido a alguien que todavía no se sabe quién es, o por lo menos no está demostrado. Sí, no hay ningún documento, no hay algo que, como ustedes dirían los abogados, que sea prueba fehaciente, pero ocurrió. Entonces se instaló una estructura para reforzar el Tribunal Supremo con actores que no representan la justicia, sino al partido. Entonces usted dice, se va a imponer lo social sobre lo político. En este momento podríamos decir que se impuso lo político sobre lo jurídico. No, sin duda. Mira, de acuerdo con la Constitución, de acuerdo con el texto, con la letra de la Constitución, que ese es un problema conceptual que tenemos que superar los venezolanos. La Constitución no es un librito, o como decía en los tiempos de Juan Vicente Gómez, un librito que se hace todos los años y se viola todos los días. No, la Constitución es un conjunto de valores que se instala en la sociedad civil para darle forma a la sociedad política, que es la base de la sociedad jurídica, del Estado de Derecho. Hasta ese error comete la Constitución cuando dice el poder constituyente tiene como propósito redactar una nueva Constitución, como si una nueva Constitución fuera un problema de redacción, fuera un problema literario. No, es un problema de valores que emergen. Pero en una interpretación todavía adecuada a ese modo legal de ver la Constitución, yo te voy a decir lo siguiente. El órgano competente en la autonomía del poder electoral para anular total o parcialmente elecciones es el CNE. Eso lo dice esta Constitución. La competencia del TSJ es para atender los recursos contenciosos administrativos. Pero el contencioso administrativo no va dirigido a la anulación de una elección, sino de un acto de elección. Y lo que está haciendo en este momento el proceso es invocar una especie como de fraude masivo. Y por eso es que se pone en discusión no la elección de uno o de dos o de tres, sino de todos los diputados que surgieron electos en el proceso de Amazonas. Es decir, lo que se ha llamado en la doctrina, y creo que la ley anterior lo decía expresamente, el fraude masivo. Estamos en presencia de una absoluta y total inexistencia de actos jurídicos por incompetencia absoluta. Es decir, lo que surge de la incompetencia absoluta no existe jurídicamente. Pero ¿cómo se resuelve si estamos en el plano de lo político, en el plano del poder político? Se tiene que resolver a través de los acuerdos de los distintos sectores, de los distintos poderes. Pero lo que me temo es que los tiempos de los acuerdos están prácticamente vencidos, porque la urgencia social es tal hoy que no está en capacidad de tolerar que estos tiempos sigan pasando. Hoy aparecen las declaraciones de los organismos económicos diciendo que en 10 u 11 meses, si se le dan las divisas, puede reactivarse parte del aparato productivo. Se reactiva. Pero después de 10 o 11 meses de que se reactive, viene el proceso productivo, el proceso de distribución. Faltan muchos meses para que Venezuela esté en capacidad de resolver esos problemas por sus propios medios. Y no lo vamos a hacer con gallineros verticales, ni con granjas en los balcones, por favor. Como acaba de decir la señora. Ni en frasquitos. Esa señora pasó a ser una celebridad increíble. Eso es increíble, eso es increíble. ¿Qué es lo que va a pasar? Venezuela necesita reestructurar su deuda. Si Venezuela no reestructura su deuda externa, que es el concepto del default. Default no es quiebra. Default es un estado en que tienes que decir, señores, no puedo pagar. La cesación de pagos. Cesación de pagos, no puedo pagar, pero voy a organizarme para pagar. El default permitiría que Venezuela tenga ingreso de dinero fresco, como se suele decir, que le permita obtener los bienes que necesita la subsistencia del país. No que la gente está peleándose porque apareció la leche, es que no hay productos suficientes para atender la demanda de los venezolanos. Y no los hay ni siquiera en los productos básicos que están subsidiados con ese dólar. Ese carrito chino que le costó al país $30.000, aparece en las cuentas nacionales
como si hubiera costado 300.000 bolívares o 360.000 bolívares. ¿Por qué? Porque lo calzaron a $12, a $13. Eso es falso, eso es una gran mentira. No sé a qué dólar lo vas a calcular, pero es un carrito que en China, como tú dices, no cuesta la 10ª parte, y que cuesta en el exterior, ya con la ganancia de la producción china y con los impuestos, no te cuesta más de $7.000 después de todo ese proceso. Pero aquí cuesta una cantidad muy inferior porque está disfrazado de un dólar falso. Ahora, este desastre económico que hemos venido conversando muchas veces, vengo tantas veces a tu programa que ya te estoy reclamando el cestatique. Esto que lo hemos conversado tantas veces. Yo lo que le voy a pedir, como usted como rector de una importante universidad, es un diplomita, ¿no? Porque ya yo he aprendido tanto aquí, es una clase, muy importante. Sí. No podemos, el país tiene que entender, y ya no hablo de la dirigencia política, va a ser rebasada. Está siendo rebasada. En este momento, más del 80% de la población está por debajo de los ingresos que en los organismos internacionales se define como pobreza extrema. Más del 80% de la población. No se sostiene una sociedad sobre esa base. Me comentaba una profesora de educación media que los liceos se les están quedando vacíos. No hay estudiantes en los liceos. Los muchachos no van al liceo. Los muchachos se están quedando en la calle. Unos a comprar los productos, lo que llamamos el bachaqueo, otros haciendo nada. Es decir, ya el sistema educativo no está respondiendo a la demanda social. Esa es la realidad. Y este asunto que hoy estamos tratando es preocupante porque se ha dicho reiteradas veces. Este asunto, usted lo está diciendo hoy, con la carga de hechos que están sobre nuestras espaldas. Estamos allí cabalgando sobre nuestra realidad diaria. Es un asunto que acerca de esos escenarios, usted y otros tantos venezolanos responsables lo vaticinaron hace 1 año, 3 años, 4 años y nada pasó. Yo conversé incluso con algunos amigos, gente que uno conoce de los que están ahí en el gobierno, Rodrigo Cabezas, Calixto Ortega, etcétera. Dice, mira, se está generando un sentimiento de rechazo a todo esto hacia ustedes impresionante. Le hablé de las colas, todos estos asuntos que era un fenómeno que se veía. Pero esto se agrava, doctor Esparza, porque la verdad verdadera es que, usted lo comentaba hace rato, PDVSA ha declarado que tiene una enorme deuda, está pidiendo reestructurarla, pero por otra parte tiene unas acusaciones de estar involucrado en casos muy graves de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, etcétera, y tiene cerrado el sistema financiero internacional para financiar acciones de PDVSA. Eso es gravísimo, porque es el único mecanismo que nosotros tenemos para financiarlo, salvo aquel que sea, lo que usted ha dicho, apelar al financiamiento internacional, acerca del cual la vocería oficial ha insistido en denostar, en desacreditar, etcétera, al Fondo Monetario, el Banco Mundial, que son los organismos mejores para financiar a los países, porque tienen unas tasas muy bajas, porque son programas, no son organismos privados, están estructurados para eso, para ayudar a los países en emergencia, porque los fondos provenientes los que alimentan ese funcionamiento del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, provienen de los países. Así que es dinero que de alguna manera es un poco nuestro. Bueno, Venezuela ha retirado cantidades importantes del Fondo Monetario de esos capitales que tienen allí, pero bueno, quizás haciendo una propuesta, pero el tema es la credibilidad. El tema y lo que usted ha dicho de los tiempos es importantísimo. Es decir, han dedicado horas para cuestionar, para gritar y han puesto a los militares a dar discursos acerca de los cuadros. Unos cuadros que inventaron de un Bolívar que nunca existió, un tipo raro, moreno, etcétera. Bolívar era blanco y eso, Venezuela, salvo aquellos indígenas que no tienen el nombre de Montiel, González, pero son apellidos españoles. Hay que quitarse ese complejo de encima. Eso ocurrió hace muchos años y tuvo sus motivaciones, su contexto histórico. Cada actor de ese momento tenía algunos intereses particulares. Estamos muy lejos de eso.
No quiere decir que no reconozcamos los aportes a la independencia, todas estas cosas, pero hoy somos una realidad. La realidad es que se mueren los niños porque no hay medicamentos. Recién un amigo, incluso que tiene es clase media, alta, hasta médico, andaba buscando desesperado anticonvulsivos. No hay medicamentos para los diabéticos. No hay, muchísimas cosas no hay. Una persona murió, una persona que conocí, porque no pudo ser intervenido, pudo haber durado un poco más, porque no había los instrumentos para hacerle la intervención quirúrgica. Eso es un crimen. Esa es gente que muere, que hay que incluir en la lista, que no está, de los 250.000, no sé cuántos muertos lleva estos años de revolución, que han muerto por la violencia, asesinados en un u otro sentido. Esos también, pero no están en las cifras. Usted sabe, doctor Esparza, que el sistema psiquiátrico de salud mental del Zulia tiene unas granjas que debe subvencionar el gobierno. Pues no le han dado el dinero. Usted sabe que se están muriendo, ya han muerto varios, creo que van 12 pacientes que han muerto de hambre. Así, hay que poner la H, hambre. Esta es una realidad, señores. Yo se lo decía en estos días, le escribía un amigo que está vinculado al chavismo, Omar Muñoz, le decía, mire Omar, tú que conoces a la gente, porque es que nosotros estamos aislados. Si yo le digo las cosas y no nos escucha nadie, nos escucha la gente, pero la gente quizás hasta se mortifica más, pero quien debe tener oído receptivo, los del gobierno, el señor Arias, su grupo aliado, su grupo de trabajo, deberían, mira, están diciendo algo, ¿será verdad? Llamen ese periodista, ¿dónde fue que vio o escuchó eso? Esa es la labor, pero no. El tema es que si dice algo, que si yo digo que aquí hay una crisis con el agua, nos mandan a cortar la luz, nos cortan la electricidad, o nos cortan todos los accesos al mecanismo. Aquí nos sacaron de 2 cableras, porque no decimos las cosas que el gobierno quiere escuchar. Y es al revés, el gobierno debe escuchar, responsablemente debería conocer, y el periodismo serio, honesto, responsable, se convierte en ese correaje de transmisión de la realidad a la que muchas veces, no sé por qué, renuncia el gobernante, ¿no? Claro, sí, lo describiste total y absolutamente. Hay que oír, hay que escuchar, hay que estar en la gente, porque el gobierno enceguece, el poder enceguece. Y por supuesto, cuando nosotros le escuchamos al gobierno económico decir que la economía no existe, que las expectativas económicas de las decisiones racionales, en las expectativas racionales que la del comportamiento económico no existe. Está redefiniendo la economía el señor. Sí, tenemos sencillamente que decir, señores, vamos a un gran desastre. Pero como no podemos ser profetas del desastre, sino de la esperanza y de lo positivo, y yo creo que Venezuela tiene muchas posibilidades. Mira, yo le escuché en estos días pasados a un exministro de Chávez, a Felipe Pérez, lo que él haría para resolver la crisis. Maravilla. Primero, reconducir Petrocaribe. Segundo, ajustar los precios de las energías, gasolina, servicios públicos energéticos, unificación cambiaria. Con esas 3 cositas, sin hablar de autonomía del Banco Central, sin hablar de nada más. Y la reducción del déficit fiscal. Con esas 3 cositas, controla 20.000 millones del déficit fiscal. El déficit fiscal está en 26.000 millones, controla 20.000 millones. Le quedarían apenas 6.000 millones, que eso se puede resolver incluso con ajustes en los créditos presupuestarios, en las insuficiencias presupuestarias. ¿Por qué no se hace? Porque ponerle a la gasolina y a los insumos su valor, energéticos, porque unificar el cambio y porque manejar Petrocaribe como debe hacerse choca con un modelo de gestión política internacional y nacional a la que aparentemente nuestro gobierno no quiere abandonar, no quiere enfrentarse a esa realidad y tiene que enfrentarse. Lo hizo Cifras en Grecia. Miremos a Cifras, no nos enredemos mucho, digo, vamos a calcar a Cifras, vamos a hacer ingeniería de retorno con Cifras. El primer ministro Cifras es electo con el discurso antitroika, antifondo monetario. De izquierda, mutati mutandi. De la izquierda, pues. Llegó con ese discurso y con ese discurso dijo
señores, vamos a resolver los problemas internamente nosotros, con nuestra moneda, perfecto. Cuando toma el poder, a los pocos días se da cuenta de que eso es imposible. Entonces llama al pueblo y le dice al pueblo, señores, ustedes me eligieron para esto. Y yo les voy a decir que si cumplo mi programa de gobierno, vamos a pasar hambre. En consecuencia, voy a llamar a la Troika, voy a llamar a ese mutatis mutandis Fondo Monetario Internacional. Y a un referendo, ¿no? Y voy a llamar a un referendo para que ustedes me digan si lo quieren o no. Sacó más votos. Sacó más votos. Su ala ultra izquierda y dura perdió, que es la gran amenaza que tiene Nicolás, no sé si Maduro. Señores, y está resolviendo los problemas de Grecia, que son muy parecidos a los de Venezuela, desde el punto de vista financiero, y los está resolviendo. ¿Hasta cuándo el dogmatismo, el temor semántico a las palabras, que el Fondo Monetario es el monstruo? Miren, señores, a lo mejor es un monstruo, no nos dejemos comer por el monstruo, pero vamos a tratar de usar el monstruo como debe, para lo que nos sirve. Porque si no, el pueblo va a pedir a gritos que venga alguien a resolver los problemas. Porque esa es la historia, no de Venezuela, del mundo. Esa es la historia. Y esta Constitución, esta no es azul, esta es medio negrita, no sé si alguien se anticipó a los acontecimientos. Y esta Constitución está rebasada por el poder constituyente, lo dice la misma ley. El poder constituyente reside en el pueblo, que puede, si quiere, hacer una nueva constitución. Pero el poder constituyente no está acá. El poder constituyente está en las calles, está en la sociedad, está en la morada de cada uno de los venezolanos. El pueblo constituyente es la sociedad venezolana, es el pueblo venezolano. Bueno, y en este momento tenemos un conflicto no entre poderes derivados, tenemos un conflicto con el poder originario constituyente que es el pueblo. Ese es el problema que tenemos. Estamos hablando con el doctor Jesús Esparza y bueno, vamos a entrar en el siguiente segmento con, ojalá que pudiéramos decir como los abogados también en un juicio, la fase conclusiva, porque no sé, esto como que se puede convertir en los cuentos de Sherezade, ¿no? Aquello del nunca acabar. Regresamos en momenticos cortos.